Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadores y senadoras de la comisión y también a todo el personal de la comisión. Nada, tanto por parte mía como por parte de la Asociación por los Derechos Civiles es un honor haber sido invitados a exponer en esta comisión. Nosotros hemos venido siguiendo los distintos debates que han tenido lugar acá en la comisión ya desde el año pasado y los hemos seguido con bastante atención y bueno, así que poder participar en una edición de estos encuentros es, repito, un honor y un placer. Eh, bueno, tal como usted lo dijo, senador, bueno, yo soy oficial de proyecto en esta Asociación por los Derechos Civiles, que es una asociación de la sociedad civil que fue fundada en 1995 y que a lo largo de su historia ha trabajado diversos temas, diversos derechos, pero en los últimos años ha tenido un fuerte acento en explorar la relación entre derechos humanos y tecnología, ¿no? Y en particular la libertad de expresión y en particular también la moderación de contenido y el fenómeno de las plataformas privadas. Eh, Básicamente voy a hacer una presentación del informe de la protección del espacio cívico en línea, que es el último informe de la AEC sobre el tema que salió el mes pasado cuya idea es explorar, analizar, pensar y reflexionar sobre las distintas amenazas que surgieron sobre el ecosistema digital en el último año, a criterio nuestro, que son 4, y pensar un poco y proponer ciertos caminos, recomendaciones a seguir para que podamos empezar a solucionar este tema, ¿no? Por supuesto que además está decir que estas ideas que voy a tirar son básicamente para ser debatidas, criticadas, mejoradas, etcétera, ¿no? Básicamente hay 4 aspectos del ecosistema que hemos notado últimamente que son los siguientes: la criminalización del discurso online, el monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje, la toma de decisiones de las plataformas en temas de moderación de contenido y las expresiones políticas, las expresiones violentas de funcionarios políticos. Luego voy a explicar por qué lo consideramos clave. Eh, Dos de ellas, sobre todo las primeras dos, se enfocan más que nada en el accionar estatal y las otras dos tienen el acento en el accionar de las plataformas privadas, ¿no? Porque entendemos de AES que una visión equilibrada, honesta e imparcial tiene que tomar en cuenta a los dos actores, ¿no? Y ver qué potencialidades y qué riesgos presenta cada uno en su abordaje. Voy a comenzar la exposición hablando de la influencia privada en la toma de decisiones sobre moderación de contenido. Eh, Creo que a esta altura no sé si diría que es unánime, pero hay bastante consenso y creo que todos estamos de acuerdo en que la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y que es necesaria una regulación pública que ayude, que colabore con la regulación privada para abordar estos temas, ¿no? En ese sentido, se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas cuando toman decisiones de moderación de contenido, ¿no? En vez de criterios privados, bueno, adoptemos los estándares de derechos humanos, ¿no? Y este abordaje tiene diversas ventajas, ¿no? En primer lugar, bueno, en términos de legitimidad, nos brinda un lenguaje universal en el cual todos podemos apoyarnos para iniciar una discusión igualitaria. Digo, todas las controversias sobre promociones de posteos, suspensión de cuentas y demás asuntos deberían ser resueltos en base a estándares que la comunidad internacional como tal pueda reconocer como propios, ¿no? Es una ventaja de adoptar este marco, ¿no? Por otro lado, este marco también sirve para evitar que gobiernos caigan en tendencias autoritarias, ¿no? Una regulación pública debería apuntar a ampliar las voces, no restringirlas, y en ese sentido los estándares de derechos humanos nos dan una base sobre la cual poder regular de manera conducente a esos objetivos. Sin embargo, este paso, tal como lo menciona el informe, es un paso necesario pero insuficiente en sí mismo. ¿Y por qué? Porque hace falta poner el acento en los procesos por los cuales se toman las decisiones de moderación de contenido y los órganos que toman adelante las decisiones de moderación de contenido. ¿Por qué? Porque cualquier implementación de un marco normativo, incluido el de los derechos humanos, puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente en la toma de decisiones acerca de la moderación de contenido. Digo, un cambio de las reglas sin alterar el status quo en relación a los actores y al modo en que se aplican estas reglas puede dar como resultado fenómenos contraproducentes. Por ejemplo, incrementar el poder de las plataformas.
Digo, si uno revisa actualmente lo que las plataformas han venido diciendo, ellas han manifestado últimamente que no tienen problemas en adaptar el marco internacional de derechos humanos. ¿No? Al contrario, varias de ellas ya lo han incorporado en sus políticas internas, en sus compromisos empresariales, etc. ¿No? Ahora bien, ¿cuál es el tema a analizar acá? Lo primero es lo siguiente, los estándares de derechos humanos necesitan ser interpretados antes de poder darnos una respuesta, ¿no? Son conceptos en general abstractos, generales, que al momento de aplicarlos a un caso concreto tienen que ser de alguna manera interpretados. Ahora bien, si este poder de interpretación, digo, continúa estando de manera exclusiva y unilateral en manos de las plataformas, bueno, quizás reemplazar directrices privadas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no tendrá un efecto muy significativo, ¿no? Uno puede decir, bueno, la discrecionalidad va a seguir, pero esta vez en nombre de los derechos humanos. De este modo, quizás el poder de las compañías pueda aumentar, ya que ahora contarían una capa mayor de legitimidad. Es cierto que algunas plataformas han tomado debida nota de esto y han empezado a establecer mecanismos externos para revisar la manera en que estas plataformas aplican sus redes, ¿no? El caso más emblemático por ahí es el de Facebook, ¿no? Como ustedes sabrán, Facebook ha instaurado una junta de supervisión externa conformada por notables que tiene la última palabra en ciertos casos de remoción de contenido por parte de la plataforma, ¿no? Este objetivo, según Facebook, es, bueno, que sea un órgano externo el que tenga la última palabra y pueda controlar la decisión que se toman actualmente. Bueno, esta innovación uno puede decir, bueno, tiene una buena noticia, es una buena noticia en tanto Facebook reconoce el problema de la falta de legitimidad para tomar decisiones tan sensibles. Pero esta solución también presenta dificultades, ¿no? Los miembros de la Junta de Supervisión son expertas de reconocida trayectoria y idoneidad suficiente, y al menos yo no tengo pruebas como para decir que su independencia se encuentra afectada. Sin embargo, más allá de esto, la tarea sigue estando en manos de un número reducido de personas, ¿no? Controversias tan importantes como la libertad de expresión frente al discurso de odio, la desinformación, siguen estando en manos de un grupo muy, muy reducido de personas que, por más expertas e idóneas que sean, tienen un déficit democrático, ¿no? Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta también la manera en que se toman las decisiones, ¿no? Yo creo que una regulación pública también tiene que apuntar a que sea la ciudadanía, las personas, sean incorporadas de manera significativa en la toma de decisiones. ¿No? Uno puede decir, bueno, esto es complicado en temas de moderación de contenido, que las plataformas puedan incorporar a la ciudadanía, pero no es necesariamente el caso. Si uno se fija, por ejemplo, Wikipedia, y todos estamos familiarizados con Wikipedia, Wikipedia tiene un sistema de solución de controversias y de moderación de contenido que reposa de manera fundamental en la discusión y decisión de las personas usuarias y voluntarias de la iniciativa, ¿no? Cualquier controversia sobre un contenido en la Wikipedia, bueno, es resuelta por los propios usuarios y usuarias, no por un órgano central que resuelve estas controversias, ¿no? Uno puede decir, bueno, Wikipedia tiene características particulares, es imposible replicar ese modelo de manera exacta a las otras plataformas, es cierto, es otro momento para hablarlo, pero de lo que se trata de señalar acá es que no hay barreras insalvables para emplear la intervención ciudadana en temas de moderación de contenido, ¿no? Yo creo que un aspecto interesante para una futura regulación pública debe ser ese también, cómo darle más herramientas a la ciudadanía, a las personas usuarias, en estos modelos que actualmente son muy cerrados. Otro tema que ya el senador justo lo adelantó en la introducción es, bueno, la expresión de figuras políticas y la violencia, ¿no? El caso de Trump fue bastante interesante para poder pensar nuestra relación con las plataformas y cómo puede jugar el papel de una futura regulación pública, ¿no? Hay dos temas importantes sobre el caso Trump que a nosotros como argentinos y argentinas nos llama la atención. Primero, la justificación de las plataformas para prohibir a Trump, ¿no? Varias de las justificaciones que hicieron las plataformas fueron las siguientes. Bueno, nosotros analizamos el contexto de Estados Unidos y analizando ese contexto llegamos a la conclusión de que las declaraciones de Trump eran un peligro para la población norteamericana desde entonces. Entonces, con base a ese argumento, decidimos borrar a Trump de las plataformas. Bueno, uno frente a eso puede decir, bueno, cierto, ¿cómo evaluamos el criterio de idoneidad ahí? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que eventualmente las plataformas pueden tomar en cuenta para tomar una decisión tan grave como puede ser expulsar a una figura política de sus plataformas?
El otro aspecto que también conviene pensar al respecto del caso Trump es esta suerte de decisión coordinada o coincidente de las plataformas en expulsar a Trump, ¿no? No hace mucho tiempo las plataformas tenían diversas formas de lidiar con temas de moderación de contenido que no eran los mismos para cada una, ¿no? En un momento se decía que, bueno, Twitter era bastante más permisivo con aquellas expresiones que se pueden decir ahí, Facebook no tanto, en temas de desinformación, bueno, en su momento Twitter decía como, bueno, nosotros no vamos a permitir que fake news estén en plataformas. Facebook decía, no, vamos a permitir que haya, en todo caso es el público el que tiene que la potestad de decidir qué es lo que considera falso o no, etc. Más allá de esto, con el caso Trump notamos una tendencia que se afianzó, que es todas las plataformas coinciden en una misma decisión. En el caso de Trump fue prohibirlo o expulsarlo de las redes, de sus redes sociales, ¿no? Esto también genera diversos problemas en términos de concentración de poder, ¿no? Creo que lo que el caso Trump nos demuestra es el inmenso grado de concentración de poder que tienen las plataformas, ¿no? Fíjese que este panorama dio como conclusión que una persona quedó en el ostracismo, o sea que perdió toda posibilidad de interacción significativa en las redes sociales más importantes, ¿no? Y esto obviamente de más está decirlo, más allá de lo que nos parezcan los comentarios de Trump en particular, no estamos hablando de las expresiones de Trump, sino de las consecuencias que puede tener para el espacio cívico online cuando una figura política es expulsada de las redes sociales de manera coincidente por todas las grandes plataformas, ¿no? Prácticamente quedas sin posibilidad sin posibilidad de contactarse con el público, ¿no? Que también tiene un derecho a conocer lo que las figuras políticas tienen para decir. Esas son como las principales conclusiones del informe en términos de las plataformas, ¿no? Enfocarse no solamente en qué solución debería tener las plataformas o una regulación pública en virtud a, bueno, discurso de odio, desinformación, sino a cómo se van a tomar las decisiones. Que eso también es mucho más importante porque, bueno, estamos hablando de temas que son bastante controversiales, ¿no? Temas como discurso de odio, desinformación, violencia de género, sobre todo cuando uno los pone en comparación con la libertad de expresión, y bueno, y probablemente todos tengamos opiniones distintas, quizás haya desacuerdos, y son desacuerdos absolutamente legítimos porque son temas muy controversiales. Lo importante es ver cómo vamos a resolver esos desacuerdos, ¿no? Y el informe apunta a que sean resueltos de la manera más democrática, robusta y plural posible. Es por eso que la concentración de poder es muy problemática, ¿no? Porque termina poniendo en manos de pocos actores decisiones que deberían ser discutidas por la ciudadanía. Otro aspecto que conviene tomar en cuenta también es la manera en que las plataformas están elaborando, explorando, desarrollando sus políticas de moderación de contenido en términos de discurso de odio y desinformación en particular. Como sabemos, las plataformas lidian constantemente con casos de este estilo, ¿no? Con lo cual eso los ha llevado a detallar, profundizar, explorar con mayor asiduidad criterios para resolver estos temas. Frente a esto, tenemos un sistema público, por así decirlo, y por sistema público me refiero a los estándares tanto judiciales, legislativos o del sistema interamericano, que estamos un poco atrasados con respecto a eso, ¿no? Creo que nosotros digo, hablo de los poderes políticos, públicos, nos debemos una discusión sobre qué es lo que queremos entender por temas como discurso de odio o desinformación. Porque si no, se corre el riesgo de que esas interpretaciones que son de las plataformas comiencen a influenciar la forma en que jueces, tomadores de decisiones, van a pensar estos temas. Repito, es difícil, ¿por qué? Porque son temas controversiales, pero eso no quita que los poderes públicos empiecen a dar la discusión de una manera abierta y democrática sobre estos temas, ¿no? Es necesario empezar a elaborar criterios propios, ¿no? Sobre todo para una región como Latinoamérica, que a veces nos vemos atrapada en medio de los estándares quizás más norteamericanos, los estándares más europeos. Bueno, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué piensa América Latina sobre el discurso de odio? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo resolvemos las tensiones con la libertad de expresión? Lo mismo con temas como la desinformación, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a trabajarlo más temprano que tarde, porque es una labor ardua.
repito, porque son temas controversiales, pero tenemos que empezar a enfocarnos en eso para evitar que nos terminemos en una situación en donde ya nos encontremos con criterios ya desarrollados en otras partes del mundo por otros actores y por una cuestión de comodidad no nos queda otra más que adoptarlos esos y replicarlos. Yo la verdad no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, hice una presentación muy corta para aprovechar el debate. Yo solamente para finalizar también, el reporte también establece, piensa amenazas estatales también, ¿no? Y en particular en nuestro país y también pensando en el Congreso como órgano que puede ayudar a colaborar sobre remediar estas situaciones, se nos ocurrieron dos en ese informe, ¿no? El primer lugar es la utilización de monitoreo de las redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Esta es una tendencia que no solamente es argentina, sino regional e incluso global, ¿no? Cada vez más las fuerzas de seguridad recurren a Internet para como búsqueda de delitos, como ejercer tareas de prevención policial, ¿no? Frente a eso yo diría dos cosas. En primer lugar, es necesario que distingamos lo que puede ser el patrullaje en un espacio físico de un patrullaje en espacio digital. El patrullaje en espacio físico, bueno, en primer lugar, uno tiene la chance de poder controlar lo que sucede allí. Digo, los policías tienen placas, tienen uniforme, tienen móviles identificados, y uno de una forma puede controlar cómo ellos actúan en la vía pública, ¿no? En el caso de ciberpatrullaje no se presenta ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los policías lo están haciendo dentro de sus oficinas, dentro de sus recintos, y no hay forma de que uno pueda controlar eso, ¿no? Es necesario también que, en ese sentido, que el Congreso y la Comisión también de Libertad de Expresión también plantee tipo de discusiones también para poder pensar un modelo que ponga límites, restricciones y sobre todo establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la manera en que las fuerzas de seguridad el Poder Judicial también llevan a cabo este tipo de investigaciones, ¿no? Y por el otro lado también, que esto también tiene que ver con las plataformas y con las autoridades políticas y judiciales, pensar en cómo los delitos de intimidación pública se aplican a las redes sociales. Nosotros hemos visto el año pasado que varias personas fueron sometidas a procesos judiciales por comentarios hechos en redes sociales bajo el delito de intimidación pública, ¿no? Que está en el artículo 211 del Código Penal. Eh, Detectamos que la mayoría de estas causas en realidad luego terminan en la nada, son sobreseídas por la justicia porque llegan a la conclusión de que no había delito alguno. Entonces, frente a eso, el informe también volver a remarcar que cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión. En particular, el estándar de que toda acción, todo comentario, todo discurso que pretenda ser penalizado por incitar a la violencia o a la intimidación pública, tiene que cumplir con el requisito de una acción legal inminente y cierta, ¿no? Si aplicamos ese estándar, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los casos que sucedieron, al menos en Argentina, y que fueron relevantes, no superan ese estándar, ¿no? Y esto también lo dijo el sistema interamericano en su momento, el año pasado, ¿no? En ese sentido, también es importante que el Congreso y la Comisión también tome nota y pueda impulsar discusiones, desarrollo de estándares, para adaptar los delitos penales al ámbito online y evitar que interfiera con la libertad de expresión. Yo, más que nada, voy terminando con algunas recomendaciones que el informe plantea en relación a las plataformas. Repito, nos debemos como región empezar una discusión sobre cómo profundizar y desarrollar los estándares existentes en materia de libertad de expresión, sobre todo en temas de discurso de odio y desinformación. Es necesario tener una visión latinoamericana al respecto. También explorar cómo una regulación pública puede incrementar la legitimidad democrática de los procedimientos y los órganos que toman decisiones actuales en temas de moderación de contenido, ¿no? Eso es importante, ¿no? Intentar ampliar la participación ciudadana en estos esquemas que a veces son muy cerrados. Y por último, bueno, poner atención en este fenómeno de coordinación de las plataformas y llamar la atención acerca de que una decisión tomada en conjunto por estas entidades puede dejar en el ostracismo a una persona por aquello que dijo o posteó en sus redes. Yo voy a parar acá para evitar también la participación de Damián y la discusión.
Así que solamente me queda más que agradecerles y repito, les invito a que lean el informe si tienen tiempo y cualquier tipo de contribución, crítica, más que bienvenido, porque este es un debate que empieza ahora y sigue y continúa. Muchas gracias. Bien, gracias Eduardo. Vamos a hacer circular después, Ricardo, el informe de la Asociación por Derechos Civiles, porque es un informe interesante como disparador, que nos deja más dudas que certezas, Eduardo. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos nosotros, de poder encontrar ese camino donde todavía el mundo lo sigue discutiendo. Te agradezco mucho, Eduardo, por estos minutos.